¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, como cada jueves, siempre es para mí un verdadero placer poder compartir con ustedes algo más de la Biblia. Una disculpa por comenzar un poco, unos minutos tarde. Tuve unos problemas ahí de conexión, pero bueno, ya estamos aquí y espero saludarlos a todos ustedes, espero que todos estén bien, espero que puedan compartir esta charla a más gente, que pueda llegar y que ustedes mismos puedan ser pues edificados y por la misma palabra de Dios. Yo creo que toda la gente al día de hoy tenemos el deseo y tenemos la necesidad de poder estudiar debido a que estudiar siempre nos quita la ignorancia, nos quita cosas que no están bien saber, cosas que están dentro de nosotros que deben ser eliminadas, y la Biblia es algo muy poderoso, es como una espada, es uno de los ejemplos más que dice la escritura, que es como una espada, es como un arma, ¿no? Que puede pues cortar, que tiene doble filo y bueno, ese texto que ya conocemos. La verdad es que cuando lo analizamos de una manera profunda, nos daremos cuenta que la Biblia tiene capacidad de eso y demás. Y pues saludándolos a todos ustedes, ahí el amigo Jorge Rebollo, amigo mío, siempre es un verdadero placer saludarte. Saludos a la familia, a tu esposa, a tu muchacho y bendiciones hasta allá, hasta Tamazulapan, Oaxaca. Este, También por ahí a los que se estén conectando, un saludo para todos ustedes y para los que nos estén viendo en la repetición, pues también será pues saludándolos a todos ustedes. Pues bueno, hoy vamos a ver un tema que es la porción de la Parashá Mishpatim, que es la porción que se lee en las comunidades a nivel mundial. Y cuando me refiero a las comunidades, me refiero a las comunidades incluso del pueblo de Israel, que están por todo el mundo. Ellos leen esta porción de la Biblia que está en el libro de Éxodo, ¿sí? Venimos leyendo esta porción y el día de hoy vamos a ver esta porción que comienza en el capítulo 21. Y Éxodo 21:1 dice así: y estas son las leyes que pondrás delante de ellos. La porción pasada vimos un hecho donde Dios hizo la entrega de la Torá, de la ley que se conoce en español, que la palabra ley no hace justicia realmente a realmente el significado de la palabra Torá. Pero cuando Dios entrega la Torá al pueblo de Israel, él la entrega en presencia de Moisés, que Moisés es quien es el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Y nos damos cuenta en esta porción, dice, estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Fíjese que algo muy importante que podemos dar a entender es que el ser humano también tiene una idea de hacer leyes, tiene una idea de poder crear un sistema de justicia que pueda mantener el orden dentro de una nación, dentro de una sociedad. Por ejemplo, en nuestro país existe una constitución que tiene ciertas leyes y que cada una de esas leyes, al momento de quebrarlas, pues esas leyes tienen un castigo para aquel que las quiebre, que las pase por alto. Bueno, en el mejor de los casos, sabemos que nuestro sistema de justicia no es ni siquiera está entre los mejores del mundo. De hecho, si nosotros vemos la Constitución mexicana como un ejemplo, esa fue promulgada en 1917. O sea, estamos hablando que después de que México se independice en 1810, estamos hablando que están pasando más o menos unos 107 años de diferencia de lo que México se independiza y lo que se promulga la Constitución. Pues pasan 107 años y es mucho tiempo. Y fíjese que la Constitución, hasta más o menos hasta nuestros días, hay un aproximado para que nos demos cuenta
de 707 reformas aproximadamente que existen hasta el 2021, de reformas que se han hecho a la ley de nuestro país, de México. Nos damos cuenta que dentro de estas 707 reformas se han ido cambiando leyes, se han ido modificando, eliminando algunas, y otras se han mantenido, pero han sufrido ciertos cambios. Entonces nos damos cuenta que el ser humano tiene el deseo de mantener un orden, mantener una justicia, y tiene una leve idea de eso, apoyándose claramente en la divinidad, en el Creador bendito, quien fue el que mediante su palabra ordena leyes al pueblo de Israel. Fíjese que hago una comparación para que entendamos que si nosotros comparamos las leyes de Dios, que son 613 mandamientos, 613 leyes, por así llamarlo, ninguno de estos puntos ha sido eliminado. Es decir, hasta el día de hoy, estos mandamientos no han sido eliminados. De hecho, que algunos se encuentran inactivos, pero eso es por circunstancias actuales, pero no porque la ley ya no sirva o porque no sea eterna. Realmente la ley sigue existiendo y sigue estando dentro del pueblo de Israel. Cuando usted abra la Biblia, se va a dar cuenta que la Biblia es una constitución, es la constitución de leyes del pueblo que Dios le da a Moisés para el pueblo de Israel en ese momento. Y nos damos cuenta que dentro de esas leyes hay leyes de todo tipo. O sea, hay leyes dentro de comunión entre Dios y el hombre, leyes entre el hombre y el hombre, su prójimo, y estamos viendo que en esos dos grupos que podríamos ahora dividir y clasificar, nos damos cuenta entonces que es algo impresionante que ninguna de esas leyes haya sido modificada hasta el día de hoy. O sea, imaginemos, eso tiene, imaginemos, no sé, quizá unos 3500 años atrás. Y más de 3500 años, y aún así ninguna ley ha sido modificada. México tiene, como le dije, de 1810 a la fecha, unos 707 reformas de leyes. Y estamos hablando que nuestro país comenzó en 1810, estamos en el 2023. No tenemos mucho tiempo de habernos, de ser como una nación. Entonces nos damos cuenta que Dios no tiene variación, no tiene cambios. El ser supremo es algo impresionante porque si nos ponemos a analizar estos datos duros y fríos, nos damos cuenta que sería imposible que una ley no pueda cambiar. Nos damos cuenta entonces que Dios no se adapta a las circunstancias, sino quiere que el hombre se adapte a las circunstancias. Es decir, Dios no se adapta a una persona. La persona se debe adaptar a Dios, y es algo muy importante que hay que saber. Fíjese que dentro de todas esas leyes, porque hay leyes de todo tipo, esto está súper interesante porque nos damos cuenta que todas las leyes tienen una explicación. Y fíjese que el ser humano, cuando pone una ley, espera, o sea, esa ley puede que haya sido producto de un deseo o producto a lo mejor de una necesidad, pero que no abarca toda la necesidad. O sea, no creamos que las leyes que están hoy son leyes buenas. Por ejemplo, pueden haber leyes negativas. Por ejemplo, en el tiempo de Hitler decían que los judíos eran la raza a exterminar y se creó una ley, y entonces era una ley, pero no por ser ley significa que sea correcta. En cambio, Dios tiene leyes y todas son correctas, porque salieron directamente, por así llamarlo, del pensamiento de Dios, de la mente maestra, del cerebro maestro, si le queremos poner algún adjetivo calificativo. Imaginemos la mente maestra llamando así a Dios. Nos damos cuenta que conociendo el futuro, conociendo el pasado, presente, futuro, Él logra hacer esas leyes, y es algo impresionante porque al día de hoy no han cambiado. Como dije,
se han inactivado por ciertas cosas. Nos damos cuenta, por ejemplo, no está el templo de Jerusalén y no se pueden hacer sacrificios. Entonces no es que esa ley ahora no funcione o no sirva o esté eliminada, sino realmente el templo está destruido, está en ruinas y hoy solo queda el muro de los lamentos. Y debido a eso es que las leyes de sacrificio se han detenido. Y nos damos cuenta también, por ejemplo, otras leyes siendo, por ejemplo, que solo aplican a los reyes. Pues hoy en día no hay un reinado en Israel como tal. Vemos también leyes de otro tipo para los sacerdotes, bueno, para diversas personas, para el sumo sacerdote, por ejemplo. Entonces, hoy en día no existe ese sistema y no es que la ley no sirva, es que hoy el nivel espiritual del mundo ha decaído tanto debido a estas situaciones. Y esto es importante saberlo porque la palabra de Dios es permanente. La palabra de Dios es perpetua, es infalible. Y esto nos da un dato súper interesante porque de todas las cosas, incluso de las leyes de Dios, se hacen explicaciones hermosas. Eso no se puede en otro sistema. Usted vaya a una ley de la Constitución y diga, de esta ley voy a sacar un mensaje, un pensamiento, algo correcto para la gente. No lo va a hacer porque esas leyes no tienen esa característica de ser divinas, esas características de querer hacer bien al hombre. Las leyes de hoy del hombre son leyes que solamente son para cumplir independientemente si estén correctas o no. Es como las leyes, por ejemplo, hoy, no me quiero meter en temas polémicos, pero por ejemplo la ley del aborto o las leyes ahora de la comunidad LGBT, no sé qué tantas letras más, nos damos cuenta que por ser leyes no significa que sean correctas. Entonces, eso es lo que le dije con lo de los judíos con Hitler. No porque haya sido una ley significa que era algo correcto. Y le dije algo. Las leyes del hombre no pueden sacar un mensaje, pero hoy vamos a sacar un mensaje de una ley. O sea, imagínense, dentro de las leyes de la Biblia, usted va a leer en esta porción de la Biblia que aquel que robaba tenía que dar el doble de lo que robaba. Es decir, si una persona robaba, por ejemplo, una gallina de su prójimo, pues entonces el deber ser es que tenía que reponer la gallina y todavía pagar el doble. Es decir, lo que quiero decir es pagar el doble, no reponer la gallina, pagar el doble. Es decir, si la gallina valía 200 pesos, pues entonces tenían que él pagar al agraviado, tenía que pagarle 400 pesos. Y esto es algo que está en la Biblia, se tenía que pagar doble. Pero fíjese que en la Biblia también, en las leyes de Dios, habían dos animales, escuche bien usted esto, habían dos animales que eran excepción a esta ley. ¿Qué animales eran esos? Era el buey y era el cordero, la oveja. Entonces nos damos cuenta que si había un robo de un buey, o sea, de un toro, dice la Biblia, el que robaba tenía que pagar 5 veces el precio del toro robado. Y cuando era una oveja, entonces el precio era 4 veces el precio de la oveja. Nos damos cuenta que estos dos animales tenían la característica de ir contra esa regla de pagar el doble. Nos damos cuenta entonces que aquí hay un mensaje hermoso para nosotros. Como le dije, en las leyes de Dios se puede eso. Hay un mensaje para el alma. Hay una porción que nutre nuestros huesos. ¿Qué quería decir Dios? Que de todos los animales de más había un robo, se pagaba el doble. Pero
del buey y del cordero se pagaban 5 y 4 respectivamente, porque Dios quería enseñar algo muy hermoso. Dicen los sabios de Israel, la interpretación que se le da a este hecho es que la persona que robaba el buey tenía que jalar el buey y llevárselo así, con lo dificultoso que era mover un buey, un toro. Y vaya que un toro puede ser un toro bravo, puede ser un toro que no sea muy amigable. Y vaya que los toros son un poco salvajes. Bueno, imagínense lo complicado que iba a ser para el ladrón robarse un buey. Entonces, dice la Biblia que si robabas el buey era 5 veces. ¿Debido a qué? Debido a que Dios veía por el esfuerzo que estaba haciendo el ladrón. Dice Dios, dicen los sabios, este es el ejemplo claro que Dios estaba diciendo al ladrón, bueno, está robando, pero un poco de lo que está robando, un poco del pago de lo que te mereces por ese hecho, pues lo estás haciendo en el sufrimiento y que estás tratando de sacar al buey para robártelo. Bueno, es un ejemplo, eso es una explicación. Y la oveja dice, ¿por qué solo 4? Dice, porque la oveja seguramente la llevaron a los hombros, cargada. Y entonces el peso de la oveja, pues bueno, fue un robo mucho más fácil. Fue un robo que a lo mejor nadie se dio cuenta. Pero con el buey no, con el buey a lo mejor como el buey no camina rápido, como el buey quizás no hace caso a quien se lo esté robando, pues entonces hay un sufrimiento por ahí. Nos damos cuenta que dicen, bueno, ya tuviste un sufrimiento, entonces, pues ya, por así llamarlo, expiaste un poco. ¿Le puede gustar o no esta explicación que dan? Ahora le digo, son explicaciones con un mensaje muy profundo. La otra opción es que la persona que robaba el buey era una persona que tenía que entender por Dios. Fíjese, dentro del ejemplo que le dije, era una persona que de por sí había robado. Seguramente Dios siempre quiere que la gente se arrepiente y Dios no quiere que esto suceda. Pero algo que podemos aprender muy aquí, muy interesante, es que Dios ve al ser humano y le pone leyes porque lo ama, pensando en todo el contexto de lo que puede pasar. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, Dios mira incluso las circunstancias que hay alrededor del robo, por ejemplo. Es decir, no es lo mismo robarle, por ejemplo, un buey a alguien que tiene mucho ganado, a alguien que a lo mejor solamente tenía un solo buey y con ese buey araba la tierra. Es decir, el daño no fue solo robarle el buey, fue también robarle su instrumento de trabajo. Entonces nos damos cuenta aquí que el problema se agrava más. Por eso es que para el buey son cinco bueyes. Y para la oveja, que no es un animal que se utiliza para trabajar la tierra en ese entonces, pues entonces la oveja solamente 4 veces se paga el valor de la oveja si se roba. No sé si me doy a explicar un poco. Dios mira más allá, mira el contexto, mira lo que sucede. Es decir, dentro de una acción negativa. Es decir, Dios mira las acciones de nosotros. Y puede decir, mira, podemos escudarnos detrás de nuestra diario vivir. Es decir, una persona puede decir, ok, una persona puede decir, yo estafé a otra persona
Dos personas estafaron, cometieron el mismo pecado, sí. Pero déjenme decirle algo. No es lo mismo estafar a alguien que tiene la posibilidad de, aunque le quites el dinero, siga comiendo, a alguien que no tiene ni lo más mínimo para comer. Imagínate a una anciana que no tiene dinero, que apenas si lo poquito que tenía tú le estafaste, que no tiene para comer, que posiblemente a lo mejor el dinero era para unas medicinas. Lo que estoy diciendo es, detrás de las acciones, en este caso hay un contexto de vida. No es lo mismo lo que se hace pecando con conocimiento que sin conocimiento. Es algo muy duro esto, es algo muy, muy fuerte. Porque si nos damos cuenta entonces, Dios no solo envía una ley porque sí, sino lo que Él envía es que hay un contexto. Y no con eso estoy justificando que se pueda robar o no, que se pueda pecar o no. Solo digo que para Dios es muy importante que la persona sepa que está mal, pero aún así tiene que saber la persona que Dios está mirando el contexto de la persona. Entonces nos damos cuenta, no es lo mismo a, a que alguien cometa un pecado desde desde diversos contextos. A lo mejor para alguien que siempre estuvo en la mentira, a lo mejor siempre a alguien le enseñaron a la mentira y es una persona muy mentirosa. Pero a lo mejor su contexto de vida desde pequeño siempre fue mentirosa. Pero no es lo mismo a alguien que tiene conocimiento de Dios y sea muy mentiroso. Porque entonces el contexto es, tú vas a pagar más. Porque tienes el conocimiento de no hacerlo. Como dije, no estoy justificando. Lo que estoy diciendo es, detrás de cada acción hay un contexto y delante de Dios, aunque es pecado, sí, pero no es el mismo castigo ni el mismo pago. Y esto es algo muy interesante porque, como le dije, al final de todo es algo que Dios ve, es algo que Dios analiza y cuando lo coloca en su palabra es algo inmutable que no tiene cambios. Me parece muy interesante, como le dije, a partir de una ley hacer un mensaje para la vida. Eso es algo que no se puede hacer con otra ley humana, con una ley humana, sino solo las leyes divinas tienen un mensaje para la persona. Es algo impresionante. Esto me parece algo muy, muy, muy interesante. Muy, no sé cómo explicarlo de verdad. Al final, la Biblia siempre nos sorprende. Y detrás de todas estas leyes, no es que Dios es un Dios enojado y gruñón que está ahí arriba y que está esperando a que alguien se equivoque para poder azotarlo. No, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que estas leyes puedan llegar al alma y no quiere castigar al hombre por castigarlo, sino darle muchas oportunidades. Y acabo con lo siguiente. Había muchas leyes, como dije, pero nunca sabremos el pago de una ley hasta que estemos en el mundo verdadero, en el mundo por venir, como dice el sabio de Israel, en el mundo creado para los justos. Le voy a decir, hay de todas las leyes de Dios, si nos damos cuenta, no hay pagos. Nunca dice Dios, si robas, si no robas, te voy a dar 1,000,000 de pesos. Si no mientes, te voy a dar esto. No, nunca dice, con excepción de 2 mandamientos. Hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen y te vaya bien en la vida.
Y si usted va, también hay otra ley, una ley donde se tenía que espantar a la mamá paloma y tomar a los polluelos. Hay una ley así que es como pareciera como un poco extraña. Y dice la Biblia ahí, dice Dios, para que tengas larga vida y para que te vaya bien la vida. O sea, tiene el mismo pago. Honrar a tu padre y a tu madre y ahuyentar al ave. Son dos mandamientos en la Biblia que tienen el mismo pago y las dos están mencionadas que Dios te va a dar si lo cumples. Ahora no hablaremos de cómo cumplirlos, solo estoy diciendo las dos recompensas de cumplir esos dos mandamientos tan opuestos. Por un lado, honrar a tu padre y a tu madre es algo hacerlo quizás desde que estás vivo hasta que mueres. Es honrar a tu padre y a tu madre porque son tu padre y tu madre. Y cumplir eso te va a llevar toda la vida. En cambio, ahuyentar el ave te puede llevar unos minutos. Y es el mismo pago. Pero tú dirías, bueno, pero me estoy esforzando más en honrar a mi padre y a mi madre. ¿Por qué tengo el mismo pago que ahuyentar a un ave si ahí solamente estoy ahuyentando un ave? Es algo muy rápido y muy fácil. ¿Por qué tengo este panorama? ¿Por qué la Biblia nos pone esto? Para explicarnos algo muy importante, y con esto acabo, es al hacer una acción para Dios, nunca sabemos el pago que vamos a tener. A veces pensaremos que estamos haciendo mucho y a lo mejor el pago es el mismo. A lo mejor tú dirás, como la parábola donde se le pagaba a los que llegaron desde temprano, querían que se les pagara más. Y a los que llegaron después, muy tarde a la jornada, se les pagó lo mismo que a los que llegaron primero. Y nos damos cuenta en esa parábola que al final el patrón le paga a todos por igual. Y los primeros se enojan y dicen, ¿por qué me pagaste más menos, igual que a los demás y yo trabajé más tiempo? Merezco más dinero. El patrón dijo, yo le puedo pagar con mi dinero lo que a mí me plazca a la persona que yo quiera. Porque es mi dinero. Y yo le pago lo que quiera a las personas, a los trabajadores. Es decir, en el mundo que viene, Dios le dará un pago a cada quien. A lo mejor tú piensas que hiciste mucho en la vida. A lo mejor tu pago sea un granito de arena. A lo mejor alguien para tus ojos hizo muy poco. Pero a lo mejor lo que hizo lo hizo de corazón. Y lo hizo con todos los recursos que tenía. Recursos intelectuales, monetarios y de cualquier índole. Al final, nosotros no podemos decir yo hice más o hice menos en la vida. Porque como dije, el contexto de cada persona es diferente. Tu contexto y mi contexto y el contexto de todos los demás es diferente. Y bajo esas reglas es que Dios nos va a juzgar. Que pasen buena noche todos ustedes. Para mí, como siempre, es un placer poder compartir y nos vemos el próximo jueves. Por favor, comparte este video con la gente que le pueda interesar. Si no vieron todo el video desde el principio, pues les animo a que puedan reproducirlo desde el inicio y mandarlo a sus conocidos, que sea de mucha bendición. Cuando usted hace esto, pues si le cambia la vida a alguien, pues también usted tendrá un justo pago, porque también esto es extender la Torá, la Biblia, por el mundo. Que pase buena noche, nos estamos mirando el próximo jueves. Mañana está el hermano Reynold, el pastor Reynold, y nos vemos. Si usted quiere estar mañana, también él estará aquí por este medio de Facebook. Que pasen muy buena noche. Saludos por ahí a hermana Mari Morales, hermano Luis Vargas, tenemos por ahí al amigo Cruz Pascual, a Leti, bendiciones Leti. Para mí sí siempre es un placer. Que pasen buena noche.